Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, juntos son los BRICS. A mí me recuerda al Megazord. El acrónimo BRIC fue acuñado en 2001 por el economista de Goldman Sachs Jim O'Neill, quien sostenía que en 2050 Brasil, Rusia, India y China dominarían la economía mundial. En 2010 Sudáfrica se añadió a la lista y el acrónimo pasó a ser mucho más conocido y mucho mejor, más pronunciable como BRICS. No se quedó ahí la cosa, sino que en el 2023 se anunció la adhesión de 6 naciones más a partir de enero de este año 2024: Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, los que juntos ahora serían los BRICS. Claramente han perdido mucho en cuestiones de marketing. Bueno, Jim O'Neill la vio bien y entre 2001 y 2008 los BRICS fueron la sensación del momento. Todo el mundo necesitaba un poquito de BRICS en su portfolio. El rendimiento relativo de los índices de estas economías triunfó en comparación al rendimiento de índices globales e incluso contra índices de economías emergentes. Todo apuntaba, por tanto, a que la predicción de nuestro amigo Jim de que para 2050 estas economías dominarían la escena global se haría cierta. Hasta que esto dejó de parecerlo. Y es que la década del 2010 ha sido terrible para los BRICS. La inversión en ETFs que ofrecen exposición a los BRICS ha caído en picado desde 2011 hasta representar apenas una fracción de lo que fue en su día. Bien, ¿qué ocurrió en estas 2 décadas y por qué lo que estamos viendo hoy en el mercado abre la posibilidad de ver un cambio en esta dinámica? El mañanero de hoy, muy buenas, lo voy a dedicar a valorar el ascenso a los cielos y posterior caída a los infiernos de las principales economías emergentes que acabaron conociéndose como BRICS, una historia con un denominador común que hoy está en el foco de todas las miradas: el dólar. Así que no olvides suscribirte si quieres participar en el concurso de un Megazord y darle like para disfrutar más del contenido. Vamos al lío. En la década del año 2000, el autor Fareed Zakaria describió el momento histórico que vivían las economías emergentes como el ascenso del resto. These attitudes are rooted in a phenomenon that I described in 2008 as the rise of the rest. Un ascenso del resto de las economías, de esas economías que no solían acaparar portadas hasta los años 2000, pues un ascenso que cuando se produjo en esa década de los 2000 sorprendió al mundo, y un ascenso que bien podría repetirse en los próximos años provocando igual asombro. Y es que las economías emergentes están recobrando, parece ser, cierta ventaja de crecimiento sobre las economías desarrolladas en los últimos meses. La proporción de economías emergentes en las que es probable que el PIB por per cápita, es decir, el PIB por persona, crezca más deprisa que en Estados Unidos, que es el que suele ganar estas batallas, tal como explica un artículo del Financial Times, va camino de pasar del 48% en los últimos años al 88% en los próximos 5. Esta proporción igualaría el máximo del auge de los países emergentes en la década de los 2000. Vamos, que nos estamos acercando a un momento que se parece en cuanto a el futuro, en cuanto a cómo de prometedor es el futuro para estas economías emergentes. Pero ¿qué pasó en ese 2000, en esos años 2000, para que los BRICS viviesen esa década de expansión y, digamos, tomasen forma y vivieran en conjunto una de las décadas de mayor crecimiento nunca vistas? Bueno, pues explica Ruchir Sharma, o Rugir, no sé, explica que en la década del 2000 el mundo emergente se vio impulsado por 3 factores. Primero, el rápido ascenso de China. Segundo, un aumento masivo de los precios de las materias primas. Y tercero, las políticas de dinero fácil aplicadas por los bancos centrales occidentales. De estos 3 factores, cabe destacar que
si bien China lideró el crecimiento de los BRICS, igual que lideró o igual que lideraba al Megazord, este es quizás el factor que más dudas plantea hoy, pues no es de esperar en los próximos años un crecimiento por parte de China capaz de tirar del carro como lo hizo en esa década de los 2000, una década que para China fue, si para los BRICS en general fue buena, para China fue descomunal. El otro día hice un vídeo tratando la cuestión de China y cómo ahora mismo plantea dudas qué es lo que puede pasar en los próximos años. De hecho, tengo otro vídeo preparado sobre China, teniendo en cuenta que al final es uno de los principales actores en esta economía y un poco depende de lo que haga China, veremos qué pasa con el resto del mundo. Así que, bueno, China estos días no apunta a ser ese ancla más que ancla, ese motor de crecimiento que fue durante los años 2000. Pero como he dicho, ese es solamente uno de los factores que afectan o que afectaron en su día al crecimiento y nacimiento de los BRICS. Hay otros dos ingredientes, esas materias primas que subían de precio y esas políticas de dinero fácil, que están muy relacionados realmente y son políticas y son dos factores que dependen enteramente de lo que ocurra con el dólar en los próximos años. De hecho, decía Fareed Zakaria, o hablaba Fareed Zakaria de El ascenso del resto, un artículo que luego se convirtió en libro y que básicamente le arregló su carrera, pues lleva desde el año 2008 hablando del ascenso del resto, y eso que la segunda década de los años 2000 no fue, fue una mierda básicamente para el resto. Pero bueno, ahora sí, ese ascenso del resto fue genial para Fareed Zakaria y su carrera, pero al final podemos ver ese supuesto ascenso del resto y posterior hundimiento del resto en el precio del dólar frente al resto de divisas. Si observamos lo que pasó con el dólar, podemos hacernos una idea de qué es lo que pasó con las economías en general. De hecho, podemos ver cómo el dólar, el DXY, que mide el dólar frente a una cesta de divisas, podemos ver lo que ocurrió entre el año 2002 y el año 2024. En el primer periodo, entre 2002 y 2008, el dólar se devaluó sin pausa y fuertemente. Este movimiento hizo más fácil endeudarse a los países emergentes y más atractivo invertir fuera de Estados Unidos. No obstante, desde 2008 hasta 2024 el movimiento que vemos es justo lo opuesto, una década de fortaleza del dólar y muerte de los países emergentes, pero no de la carrera de Zakaria. Así pues, ¿en qué momento se encuentra el dólar hoy y por qué su fortaleza o debilidad influye tanto en el resto de economías? Bueno, antes un breve comentario sobre cómo escapar del sistema y que te dé igual el dólar. Bitbox es una empresa suiza que como Suiza ya se presupone buena y que se dedica a la construcción, a la fabricación de dispositivos que te permiten la autocustodia de tu Bitcoin. ¿Qué significa esto? Pues que puedes guardarte tu Bitcoin por ti mismo, que te puedes crear tu propio monedero y es más, puedes crearte varios monederos y con ellos crearte un esquema multifirma para asegurar tu Bitcoin de esta manera. Sea como fuere, sea como quieras usarlo, lo importante es que Bitbox ofrece todas las pijadas varias para la autocustodia de tu Bitcoin y si estás buscando una solución que sirva para guardar tu Bitcoin de forma segura, esta es sin duda muy probablemente la mejor opción para los principiantes. No he conocido a nadie que haya tenido un problema instalándose una Bitbox y dedicándola a la autocustodia de su Bitcoin, así que no creo que tú seas el primero, pero bueno, si lo es, me puedes escribir y también puedes usar el código UPSB para comprarte una Bitbox y otras pijadas varias que, como digo, te pueden ayudar en la autocustodia de tu ahorro. Y toda ayuda es poca cuando se trata de ahorrar por nuestros hijos. Así que nada, échale un vistazo. Un estudio escrito por Frida Wildholm y William Elden aborda el tema de cómo una política fiscal predominante en Estados Unidos salpica al resto de las economías. Y es un estudio que me parece clave para entender lo que ha ocurrido en la última década con el dólar y los países emergentes. Esa década en la que, como he dicho, los países emergentes lo han pasado francamente mal. Sobre todo en comparación a cómo lo pasaron en esa primera década. Descubre el estudio de estas dos personas que los resultados
muestran que el predominio fiscal de Estados Unidos afecta negativamente a los tipos de interés tanto en las economías emergentes como en las economías desarrolladas, observándose no obstante un mayor impacto en las economías emergentes. Estos grandes déficits fiscales y la elevada deuda pública en relación con el PIB aumentan ese conocido como riesgo de dominación o dominancia fiscal en un país, o de predominancia fiscal en un país. En tales circunstancias, la conexión entre la política fiscal, la política monetaria y la gestión de la deuda se hace aún más evidente. Dice el paper, si los déficits fiscales, es decir, si lo que debe el país no puede cubrirse mediante emisión de bonos, entonces la autoridad monetaria, es decir, el Banco Central, tiene que generar dinero y aceptar una eventual inflación. Esta década de los 2010 fue una década marcada por tipos bajos en Estados Unidos y una década también marcada por el fenómeno del QE, ese quantitative easing o esa herramienta creada por los bancos centrales que básicamente se dedicaba a crear dinero de la nada para comprar deuda y así acabar comiéndose toda la deuda mala que se había creado y que explotó durante la burbuja del año 2008. Bueno, pues esta década entre 2010 y 2020, en la que Estados Unidos tiene tipos bajos e imprime dinero para satisfacer el régimen de dominancia fiscal, es una en la que invertir en Estados Unidos se hace muy atractivo para el resto de países. Esto implica, claro, un dólar fuerte, que pasó de mínimos de 2008 a los máximos de 2023, y un mercado bursátil estadounidense que acapara toda la inversión del planeta, sobre todo si comparas el rendimiento de la bolsa americana los últimos 15 años contra la inversión contra el rendimiento de los mercados emergentes, pues es la mofa. O sea, los emergentes no se han movido en todo este tiempo. Y de hecho, leer este paper me hizo pensar que, y esto no está en el paper, claro, esto es más bien una cosa mía, me hizo pensar que muy probablemente ese crecimiento de los BRICS y de los países emergentes durante esa primera década de los 2000 creó suficiente riqueza en estos países que luego, en el momento de, digamos, susto y riesgo para las economías y lo que ocurrió después de la gran crisis de 2008, llevase a toda esta riqueza a huir de esos países emergentes más inseguros, más en riesgo, y acabar en Estados Unidos. O sea que eso no está estudiado en el paper, podría hablar con ellos para que hagan un estudio sobre esto, pero creo que gran parte de esa buena década de los emergentes que generó tanta riqueza fuera, luego acabó volviendo o acabó, digamos, encontrando su camino hacia Estados Unidos. Pues durante la última década, entre 2010 y 2020, Estados Unidos ha sido el receptor del carry trade del resto del planeta. Como ya he explicado lo del carry trade unas 80 veces, hoy he traído a Lucy para que haga un recordatorio de cómo funciona esto. Now, the carry trade involves borrowing a currency from a place with low interest rates, in this case, the Japanese yen, and then using it to invest in assets that generate returns, like US tech stocks. Como a estas alturas ya sabemos, el carry trade más famoso es el que se produce con el yen. Se produce con el yen y es común hacerlo con el yen porque la divisa japonesa tiene, como sabemos, esos tipos bajos permanentes debido a la ingente cantidad de deuda que tienen en ese país. Pero esto no tiene por qué ser siempre así. O sea, no tienes por qué siempre endeudarte en un país con tipos de interés bajos y buscar otro país con activos en los que puedas invertir y generar un retorno positivo. Pues si se entra en una tendencia bajista con el dólar, si el dólar entra en una tendencia en la que cada vez vale menos respecto al resto de divisas, se abriría la posibilidad de lo que es muy probablemente el mejor carry trade posible. Simplemente porque el dólar es la divisa más líquida y es por tanto la divisa que es más fácil conseguir y que es más fácil mover por el planeta. Este carry trade con el dólar básicamente significaría endeudarse en dólares que se devalúan para comprar cosas en el resto del mundo que se aprecian, entre ellas materias primas y los países que las producen. Al final tú te puedes endeudar en dólares, aunque te cueste relativamente caro, ¿no?, en términos de qué tipo de interés tienes que pagar por esa deuda, pero si sabes que luego recomprar esos dólares te va a costar menos que lo que te costó en su día obtenerlos, pues ya la inversión te sale mucho mejor, porque luego tú cambiarías de esos activos que no están en dólares a dólares que estarían más baratos. Entonces ganarías con el tipo de cambio y, por tanto, cuando el dólar se devalúa y entra en esas tendencias en las que va hacia una mayor devaluación, son momentos en los que las economías
lo gozan, porque como he dicho, el carry trade más increíble del planeta, el carry trade más potente, el carry trade que te permite generar más cantidad de dinero, es el carry trade basado en el dólar. De ahí que esas políticas laxas, como políticas de QE y similares, que ya sabemos que tienen muchos instrumentos diferentes los bancos centrales, bueno, pues esas políticas de QE con el dólar vayan de la mano de materias primas que suben, simplemente porque el dólar baja, las materias primas suben, y de países emergentes que tiran. Así que cuanto mayor es la fe, cuanto más tiempo, digamos, nos encontramos en esas tendencias en las que el dólar se mueve hacia arriba o hacia abajo, cuanto más tiempo, cuanto más, digamos, confianza hay por parte del mercado en que esta va a ser la tendencia, en que Estados Unidos se dirige hacia una mayor devaluación o, por el contrario, ¿no?, hacia una mayor apreciación, como fue lo que pasó en la última década, pues mayor es la capacidad de los inversores en el caso en que el dólar se devalúe, de endeudarse, mayor es el carry trade que se permite y mayor es el impacto que tiene este carry trade basado en el dólar en el resto de activos, ya sean materias primas, ya sean inversiones en países emergentes, activos de países emergentes, empresas de países emergentes. Bueno, pues cuanto más posible sea este carry trade amparado en el dólar, mayor el impacto en estas otras economías y en estos otros activos. De hecho, no solamente es el mercado el que confía en lo que está pasando, sino que también son los mensajes que desde las instituciones se van produciendo. Y vemos mensajes tanto de la actual presidencia de Biden-Kamala como del potencial presidente Trump y su vicepresidente J.D. Vance, de que ambas candidaturas buscan un dólar más débil. Así que si esto empieza realmente a funcionar y el mercado ve que el dólar débil es a lo que nos dirigimos en los próximos 10 años, pues esta será la receta con la que nos encontremos. Una receta que, como hemos visto, es una que funciona muy bien para los países emergentes, unos países que llevan 10 años sin básicamente recibir ni un duro de inversión, lo cual los hace todavía más proclives a recibirla. El dólar en los últimos meses ha caído un 11% desde los máximos respecto a esa cesta de divisas. Y ahora mismo es verdad que a finales de agosto, entrando en septiembre, teniendo en cuenta que las elecciones de Estados Unidos se producen a principios de noviembre, nos adentramos en un par de meses volátiles en los que el dólar puede subir, bajar, quedarse en medio o, no sé, bailar la salsa. El caso es que pasarán muchas cosas en estos próximos 2 meses, pues se tiene que asentar la resaca de todo lo que ha pasado este verano. Un verano en el que hemos tenido desde atentados a un candidato a la presidencia de Estados Unidos hasta explosiones de carry trades desde Japón, pasando por otra serie de circunstancias que se han dado en estos meses de verano que han sido interesantes y que han tenido un impacto en los mercados, un impacto que tendrá que absorberse poco a poco estos próximos 2 meses. Pero bueno, una vez que el polvo se asiente, que nos acerquemos y veamos un poco más claro el resultado de las elecciones y veamos esa tendencia en el dólar, podremos ver efectivamente si el Megazord, esos países emergentes, se alzan y con él todos los activos escasos, entre los que, claro, destaca uno. Y antes de acabar con la necológica, una en la que tenemos que hacer un recordatorio bonito. Bueno, pues simplemente dejadme deciros que podéis suscribiros a la newsletter del podcast. Este canal de YouTube tiene una newsletter a la que os podéis suscribir en la página web del podcast, unpodcastsobitcoin.com, y si te suscribes recibirás un mail los sábados. Bueno, pues para este sábado tenemos 2 opciones, porque la semana pasada hicimos una encuesta entre la renta básica universal con Bitcoin y otro tema que fue el que acabó ganando. Bueno, pues esta semana volvemos a hacer competir a la renta básica universal. Acordaos que si pierde otra vez, ha perdido ya forever y desaparece del temario. Así que esta semana tenemos renta básica universal o, y este es el tema contra el que compite, destrucción creativa, también con Bitcoin. Así que renta básica universal o destrucción creativa, el que más os mole, pues me lo decís y será el que se prepare. Y nada, para la necrológica de hoy, supongo que sabéis a quién tenemos que recordar, pues hoy es el aniversario de la muerte de Hal Finney, quien fue el primero en recibir una transacción
en la red de Bitcoin del creador, Satoshi Nakamoto, y fue uno de los primeros personajes públicos en hablar de Bitcoin, en, digamos, opinar sobre Bitcoin, en filosofar sobre Bitcoin, y uno de los primeros en empujar el desarrollo de Bitcoin y llevar la red de Bitcoin con su propio nodo y con su propia minería de Bitcoin. Así que Hal Finney, uno de los personajes más importantes en la blockchain de Bitcoin, y hoy se celebran, creo, 10 años desde su muerte. Así que nada, pobre señor, pero bueno, lo recordamos y supongo que lo recordaremos siempre.